Importante lo que dice Jesús respecto a la iglesia. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, San Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice respecto a la iglesia, respecto a todos aquellos que han creído en Él, dice, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. Dice, yo soy la luz de ¿qué? De los hombres. Diga, de los hombres. Dice, yo soy la luz de los hombres. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue a Jesús va a tener ¿qué? La luz de la vida. Y hoy voy a hablar acerca de la importancia de la iglesia para el propósito que Dios tiene con las naciones de la tierra, con los hombres de la tierra. Amén. Por ahí yo le puse un título esta mañana a esta enseñanza y dice, soy luz, soy bendición. ¿Cómo se llama? Soy luz, soy de bendición. Dice la palabra de Dios que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si un ciego guía a otro ciego, los dos van a tropezar y los dos van a irse ¿por dónde? Al hoyo, ¿sí? ¿Sí? Por el abismo. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo, dice, yo soy la luz de los hombres, dice, el que me sigue no andará más, no andará más en pecado, no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz. Amén. Por eso dígale a la persona que está a su lado, yo soy luz, yo soy bendición, yo soy luz y soy de gran bendición. Dígale, usted es luz y usted de gran bendición. Amén. Voy a ir a la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. La importancia de tener la luz que es Jesús en nosotros, en lo que nos convertimos cuando la luz, Jesús, está en nosotros, con nosotros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 11, dice la palabra de Dios. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia, ¿de dónde? De Macedonia, y es una colonia, y estuvimos en aquella ciudad, ¿cuántos días? Algunos, diga algunos. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo, un sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse ¿qué? ¿Qué se hacía? ¿Qué era común hacer? La oración. Y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué hacían? Hablaban, oraban y ¿qué? Y hablaban, oraban y hablaban. Y el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba haciendo? Oyendo. Y el Señor abrió el alma, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que ¿qué? A lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entra en mi casa y posá. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos ¿a dónde iban? A la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y no a nosotros, daba voces. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros,
daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía, ¿por qué? Por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y lo metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Quiénes los oían? Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos, ¿de quiénes? De todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en ¿quién? De haber creído en ¿quién? De haber creído en ¿quién? Señor, gracias. Señor, es a través de escuchar tu palabra, de creerla y de obedecerla, que somos bendecidos, Señor. Es a través de haber creído en el mensaje de la salvación, de haber creído en la obra de Jesús en la cruz, Señor, que somos salvos, que tenemos vida eterna, que tenemos vida nueva, que tenemos vida fructífera, que tenemos vida en plenitud. Señor, gracias por darnos un alma y un corazón totalmente nuevo, contrito y humillado. Un alma y un corazón totalmente arrepentido y convertido a ti. Un alma sensible, un corazón y un alma demasiado sensible a tu voz, a tu palabra y a tu presencia. Un alma y un corazón temeroso de ti. Señor, gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú sigues edificando a tu iglesia, tú sigues edificando nuestras vidas, y las puertas del Hades no van a prevalecer. Es a través de tu palabra que tú sigues sanando, que tú sigues restaurando, que tú sigues liberando,
que tú sigues extendiendo tu reino, Señor. Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Donde tú estás hay total libertad, Señor. Gracias, Señor. Nos rendimos, Señor, hoy a ti. Nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, Señor, lo rendimos a ti, amado Jesús, y declaramos que tú eres nuestro Señor, que tú eres la máxima autoridad, Señor, en nuestra vida, en nuestra iglesia, Señor, la máxima autoridad, Señor, en la tierra, que tú eres la máxima autoridad en nuestro hogar, Señor, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, y que tú eres soberano sobre nuestra vida, Señor. Lo declaramos en este momento, en este tiempo, Señor, en este momento, y te decimos, Señor Jesús, sigue gobernando con poder y con autoridad, Señor, en nuestra vida y en tu iglesia. Amén, amén y amén. Cuando seguimos a Jesús, estamos siguiendo la luz, y Jesús nos asegura de que no vamos a caer, no vamos a tropezar, no vamos a ir al abismo. Por eso es importante lo que Él dice: yo soy la luz de los hombres. El que me sigue, dice, el que me sigue no andará más en tinieblas, no andará más en oscuridad, no andará más en pecado, no andará más en mentira, no andará más esclavo del enemigo, esclavo del mundo, sino que la luz tendrá la luz de la vida. La palabra de Dios dice en San Juan, en el capítulo 1, dice: y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y estaba hablando de Jesús, pero dice que aquella luz verdadera. Cuando dice aquella luz verdadera, entonces había otra luz que estaba alumbrando, pero dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que alumbra al mundo venía ¿qué? A este mundo. Pero dice también la palabra de Dios que en el mundo estaba y que el mundo por él fue hecho, y que sin Jesús, sin él, nada de lo que hay hecho hubiese sido ¿qué? Hecho. En Génesis capítulo 1 dice: y dijo Dios, hágase. Estaba Jesús, la palabra, cielos, tierra, todo fue creado. Dice la palabra de Dios, el mismo San Juan dice que todo fue creado por Él y para Él. Dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero los hombres no le conocieron. No le conocieron. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron y aquellos que creen en Él, Él les da la autoridad y la potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados ni a voluntad de varón, ni a voluntad de carne, ni de sangre, sino engendrados ¿de quién? De Dios. La luz del mundo vino a este mundo. En Isaías capítulo 9 nos habla acerca de ese Jesús que venía a este mundo. Dice: mas no habrá más aflicción, dice no habrá más aflicción para la que está ahora en oscuridad. Dice: el pueblo que estaba, y dice, y el pueblo que estaba en tinieblas, que andaba en tinieblas, vio gran luz. Y los que moraban en valle de sombra y de muerte, gran luz le resplandeció. Y después empieza a decir: porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Está hablando de Jesús. Y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Príncipe de Paz, Dios Eterno, Padre. Wow, tremendo. Aquí nos está revelando quién es Jesús, la realidad. ¿Quién es Jesús?
¿Y a qué venía al mundo? ¿Cuál era el objetivo de Jesús? ¿Ser luz a quién? A los hombres. Y nos damos cuenta cómo empezó Jesús su ministerio lleno del Espíritu Santo y llevando el mensaje, el plan de salvación ¿a quién? A los hombres. Y empezó con 12 hombres. Y a esos hombres que los discipuló, y esos hombres a ellos los comisionó ¿para qué? Para que extendieran el reino de Dios, para que lo que él vino a hacer ellos lo continuaran haciendo. Y es importante que podamos entender el papel de cada uno de nosotros dentro de lo que Dios quiere hacer en este tiempo en las naciones de la tierra. Por eso soy luz, soy de bendición. La luz que hay en ti es la luz verdadera, Jesús. Y donde tú vas, esa luz, ese cambio, esa transformación, esa vida ilumina, se resplandece, brilla y se convierte en bendición. Amén. Y Jesús vino con una visión clara, ir a traer salvación a la humanidad. Y a través de esa salvación establecer el reino y asegurarle al hombre una eternidad con él. Y vamos hoy a hablar un poco de cómo en esta ciudad de Filipo, donde había tanta tiniebla, donde había tanta oscuridad, donde sobreabundaba el pecado, cómo llegó la luz a este mundo. Y ver que el plan de Dios es para la humanidad entera. Dios no hace excepción de qué, de persona, porque el deseo de él es que todos los hombres sean qué, sean qué, salvos. Entonces llega dos hombres que iban llenos de qué, de Jesús, iban llenos de qué, de la luz, iban llenos de qué, de la verdad. Y ellos entendieron verdaderamente para qué Dios los apartó y qué tenían que hacer. Dice la palabra de Dios que ellos entraron ¿dónde? Entraron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Filipos hoy por hoy es Grecia, ¿sí? Es Grecia, pero en ese tiempo pertenecía al imperio romano y fue fundada por Filipo, el rey Filipo II. Por eso el nombre, él le dio su nombre a esa ciudad. Por eso le dicen los filipenses a los que en donde, en Filipo. Y allá Dios tenía un plan maravilloso, y era que la gente recibiera luz, recibiera la verdad, que la gente fuera ¿qué? Salva. El amor de Dios es tan grande que es para toda la humanidad. Y vamos a analizar algunos puntos importantes que es la palabra de Dios nos enseña que estos hombres tuvieron en cuenta para empezar a hacer luz y hacer de bendición ahí en Filipo. Amén. Y voy a ir un momento en el capítulo 16, en el versículo 6. En el mismo 6, pero vamos a leer el 6, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 6. Y dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido ¿por quién? Por el Espíritu Santo hablar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Quién estaba ahí hablándoles? ¿Quién fue el que dijo que no entraran ahí a hablar la palabra? ¿Quién fue el que le dijo que no entraran? El Espíritu Santo. En el 8 dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y mire lo que pasó en Troas. Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie. ¿Estaba qué? De pie. ¿Y estaba qué? Rogándole y diciendo: pasa a Macedonia
y ayúdanos. Pero cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Wow, tremendo. Totalmente guiados por ¿quién? Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, que iban a hacer lo correcto. Cuando Pablo y le dice así: vamos y entremos y llevamos el mensaje a Bitinia, inmediatamente intervino el Espíritu Santo. Y bueno, aquí no, pero entonces vamos a Mesías. Y el Espíritu dijo: no entra nadie. Pero luego dice que Pablo vio en una visión a un varón macedonio que estaba como de pie y estaba rogando y clamando en ese ruego, en esa visión, en eso: por favor, entra y ayúdanos. Mire la condición en que estaban, que estaba pidiendo ¿qué? Ayuda. Tremendo. Y Pablo, obediente al Espíritu Santo, inmediatamente se van ¿para dónde? Para ese lugar, para Macedonia, porque allí teníamos que anunciar el evangelio. Dijo: Dios nos llama a ese lugar para que allí anunciemos el evangelio. Vidas guiadas no por sus impulsos, vidas guiadas no por sus deseos, no por sus emociones, no por lo que le decían los hombres y por el sentir, es que tengo un sentir, no, sino guiados por ¿quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Obediencia ¿a quién? Al Espíritu. Obediencia ¿a quién? A Dios. Obediencia ¿a qué? A la palabra. La obediencia trae bendición. Y tengamos en cuenta que el mismo Espíritu Santo que descendió sobre Jesús era el mismo Espíritu que había descendido sobre Pablo y sobre Silas. No es que Jesús tenía un espíritu y que los apóstoles tenían otro espíritu, era un solo espíritu. Amén. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Sea una identificación: un hijo de Dios obedece a Dios. Un hijo de Dios obedece ¿a quién? A su padre, que sabe que es hijo y que tiene un padre, y que la obediencia va a traer ¿qué? Bendición. Jesús en San Juan capítulo 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas conocen su pastor y el pastor conoce a sus ovejas. Es más, el pastor siempre debe oler ¿qué? Oveja. El pastor tiene siempre que estar impregnado de olor de ¿qué? De oveja. La obediencia ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Siempre nos va a tocar tomar decisiones. Es más, todos somos testigos, todos podemos testificar que muchas veces nos fue mal por las malas decisiones que tomamos. Y muchas veces las decisiones que hemos tomado, hermano, ha sido también porque hemos sido influenciados por personas que también pensando que estaban actuando, que estaban pensando, actuando, dando un consejo correcto, simplemente nos llevó a que nos estrelláramos todavía más. Si queremos consejos sabios, está la palabra, está el Espíritu Santo de Dios. Puede ser también un ¿qué? Un hombre que conozca de Dios, que tenga la sabiduría de Dios. Dios no quiere que su iglesia tome malas decisiones. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres de Dios, cuántos siervos de Dios tú y yo hemos conocido? ¿Cuántos líderes, cuántas personas? Y por situaciones que se han presentado en sus vidas internas, externas, alrededor, ya no están.
¿Cuántas personas han dicho: el Señor me llamó, el Señor me ha dado un ministerio, el Señor me ha dado este don y aquí le estoy sirviendo? Pero con el tiempo vienes y ya no los ves. ¿Cuántas personas o cuántos hermanos tú has escuchado que dicen: Dios me plantó aquí, aquí nací, aquí me he bautizado y aquí estoy creciendo? Pero ¿cuántas personas cuando pasan X y motivos se les olvida dónde los plantó Dios, a dónde lo llamó el Señor? Muchas personas dicen: no me siento bien, las cosas no están funcionando bien, me voy. Y siempre hay una pregunta que yo les hago: ¿has consultado a Dios? ¿Le has preguntado al Espíritu Santo de Dios qué dice? Porque si es Dios el que te está hablando, vete, no es justo, es una injusticia lo que están haciendo contigo. Y si Dios, vete. Decisiones, ¿no? Guiadas por el hombre o guiadas por el Espíritu de Dios. La importancia de saber a quién escuchamos. Dice que debemos ser muy sensibles al Espíritu Santo de Dios, a su palabra, a lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, porque Él lo sabe todo. No solamente es perfecto, lo sabe todo, sino que Él quiere y tiene, ¿cierto?, ese deseo de que nos vaya siempre bien. ¿Qué padre no aconseja bien a sus hijos? Uno la pasa aconsejando todo el tiempo a sus hijos, ¿cierto? Desde pequeños, y yo he visto muchos ya y en el hecho de muerte siguen aconsejando a sus hijos, ¿sí o no? Porque quieren el bien. La importancia de ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando Moisés fue llamado, lo que más le aseguró Dios era que Él iba a estar con él, que también iba a estar con el pueblo, que iba a estar de día en forma de una nube y de noche en forma de una columna de fuego. Él dijo: para que les ilumine y para que no se pierdan. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. La iglesia debe ser la luz de los hombres. Moisés le dijo, cuando vio ese pueblo que a veces era rebelde, desobediente y todo, veía la condición, le dijo: Señor, si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, yo aquí ¿qué voy a hacer? Y Dios se queda mirándole a Moisés, a ese hombre que era muy manso de la tierra. Le dice: Moisés, mi presencia irá contigo. Y no solamente mi presencia irá contigo, sino que te voy a dar que descanso. Qué lindo descansar. Cuando tomamos decisiones en base a su palabra, a su espíritu, el alma está tranquila, hay descanso, hay paz. Cuando no se hace así, todo el tiempo será aquí. Me irá a ir bien, no me irá a ir bien. Pero cuando es una decisión donde el Espíritu Santo de Dios te está guiando, tú tienes paz. Llueve, truene o relampaguee, Señor, tú estás conmigo, tú me has traído, tú viste que venimos y aquí voy. Amén. ¿Quién para un gloria a Dios? Gloria al Señor. La necesidad primera ¿de qué? De la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hay en Hechos capítulo 16, versículo 13, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Estaban guiados por el Espíritu Santo. Eran obedientes al Espíritu Santo. Y cuando uno es hijo de Dios, uno busca siempre las cosas de Dios. Siempre vas a buscar de Dios, vas a buscar su palabra.
son tiempos no solo de comunión, porque tenemos comunión con el Espíritu Santo. Nosotros salimos y sabemos que no vamos solos, con nosotros y en nosotros, dice la palabra de Dios. Jesús dijo: les dejaré otro consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros, y el cual os va a guiar a toda verdad. El Espíritu de verdad. Recuerden cuando dijo aquella luz verdadera, y aquí dice el Espíritu de verdad, el cual los hombres no lo conocen porque no lo han recibido, pero Él está con ustedes. Y Él les revelará las cosas profundas que hay en el ¿qué? El corazón de ¿quién? Del Padre. Entonces, cuando hay esa comunión, nos vamos a toda parte y no vamos solos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos muy en cuenta como hijos de Dios lo que Él dice: no te dejaré, ni te desampararé. Y Él dice: aunque padre y madre te dejaren, va, con todo, dice, con todo, hermano, con defectos, con problemas, como esté, así te recogeré. Entonces vamos en comunión, ¿cierto? Con Él, poniendo nuestras vidas delante de Él. Vamos bien conectados. Pero hermano, cuando llega, eso lo haces, vas en el bus, donde vayas, en el taxi, en el avión, en el tren, en el trabajo, estás en comunión con Él. Y suceden unas cosas tan hermosas cuando estás ahí en el trabajo y Él te empieza a hablar, y a veces te empieza a ministrar, te empieza a sanar, te empieza a edificar y te trae revelación. Mira lo que es lo importante de tener esa comunión. Con mi esposa yo salgo de la parte estamos hablando de una cosa y de para otra. Estamos juntitos, ¿sí? Y hay cosas que ya me das cuenta, pero hablar de una intimidad en meses, cerrar la puerta, entra, cierra la puerta, y Él, que te ve los secretos, habla con Él, ¿sí o no? Los secretos hay en intimidad, tú y Él. Tú y Él. Y esa intimidad se te va a decir que cada uno está dormido, porque cada uno hace de papá y papá. Y en esa intimidad la Biblia nos habla, la palabra de Dios nos habla de esa intimidad que tenía Jesús con quién, mantener comunión, pero hay momentos en que solo Él y el Padre. Y lo veían en los desiertos solo, en los ríos, donde lo veían a Él. Y por eso los discípulos llamaron la atención y les llamaban. Y al ver esa relación, esa intimidad, les dijo: enséñanos. Y ahí Juan de Jesús les enseñó, les dijo: cuando hablen con Él, díganle Padre. Padre. Todavía no lo conocían como Padre. Y le estaba revelando que era un Padre. Conocían como Jehová, el Shaddai, Adonai, Shalom. Pero como papá, la importancia de esos tiempos de qué? De oración y de comunión, de intimidad con quién, con el Padre, un diálogo abierto, un diálogo sincero. ¿Con quién? Con el que te dio la vida. Y entre más estés en esa comunión y en esa intimidad con Él, más le vas a conocer y más vas a recibir. La intimidad, mira, la intimidad se ve. La intimidad se ve. Traigamos un ejemplo lo que dice la palabra en el matrimonio. Esos tiempos de intimidad del hombre y la mujer son tiempos hermosos, solos, cerrada la puerta, nadie entra, interrumpe. Intimidad. Y esa intimidad se ve. La mujer feliz, el hombre feliz. Pero también esa intimidad se ve, al tiempo ves fruto de esa intimidad, hijos. La intimidad de un hombre, de una mujer con Dios se ve, se nota en la forma aún como te relacionas
con los demás, porque no puedo equivocarme en decir tengo una buena relación con Dios y no tener una buena relación con mi familia, no tener una buena relación con el cura, con las demás personas. En la intimidad tú das, pero recibes y recibes más de ti. David dijo, en tu luz veo luz. Más intimidad, más de Dios. Por eso dice, cerrada la puerta entra y tu padre que te ve en secreto, ahí está el secreto con él, y tu padre que te ve en secreto, ¿qué? Cuando habla de recompensa, cuando habla de un ambiente que estás pidiendo, dice, wow, mira, y lo va a ver la gente. Pero qué lindo cuando, bueno, dice, mira, clamando por esto. Ana dijo, por un hijo, por este hijo, yo estuve rogando y clamando, y tú lo escuchaste y lo viste. De esa oración, de esa comunión, de esa intimidad, como dice la casa, un viaje, mis documentos, pero qué lindo que nos pueda suceder como lo que le sucedió a Moisés. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el Sinaí? 40, ¿cierto? 40 días y 40 noches. Miren, 40 días, ojo, no puedo, 40 días y 40 noches. Con razón, cuando bajó, vieron a Moisés y dice, este día es el mismo, este es el mismo. Esto fue Moisés. Es otro, resplandecía. Y nosotros lo hemos experimentado estos días. Mira, tuvimos un día de encuentro, y desde la primera charla hasta la última, mira todo lo que recibimos. Y muchos de ustedes han estado viniendo todos estos días que hemos estado compartiendo la palabra de Dios. Porque has estado recibiendo, porque has tenido una actitud que correcta. Y el Señor, hermano, cuando uno le busca y cree en Él no te deja avergonzado. Amén. Entonces, en ese ministerio, en ese deseo que ellos tenían, esa visión de establecer el reino, ellos se conectaron con una mujer que estaban orando. Estaban orando. La iglesia debe ser una iglesia, hermanos, de oración, de oración. Cuando hay problemas, en todo tiempo y en todo ¿qué? Momento. Yo les compartí a los hermanos, Jesús dice la necesidad, en Lucas capítulo 18 dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Más allá de más leproso. Mire, estos tiempos somos invitados, mis hermanos, familia. Estos tiempos somos invitados para que tú y yo, para que nosotros como familia y como iglesia lo levantemos ahora, porque esos tiempos deben vivir a eso. Porque esos tiempos los que estamos viendo. Es tan importante la oración que Pablo escribe a Timoteo y le dice, en exhorto te animo a que hagas oraciones, ruegos, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, a fin de que todos sean ¿qué? Salvos. Y le dijo, y ora por la gente que está en eminencia, por los que están en autoridad, por ellos hay que orar, para que Dios haga el milagro y ellos empiecen, hermano, a gobernar correctamente, conforme a la palabra de Dios. Queremos naciones diferentes, queremos pueblos diferentes, gobernantes diferentes, dice la palabra de Dios, que tenemos que orar. ¿Qué hay que hacer? Orar por ellos, mis hermanos. Dentro del plan, la visión que Dios le dio a Pablo y a Silas de ir a bendecir a Filipos, hermano, estaba claro que tenían que
ir y empezar ¿qué? A orar. Y qué lindo que llegaron y encontraron un grupo de mujeres que estaban haciendo también lo mismo, estaban orando. Debe haber ¿qué? Una afinidad, debe haber, siempre busca, hermano, busca un hombre de oración, una mujer de oración, un joven de oración. Es clave. Ore por mí o venga, oremos. Hay necesidad. Si yo te pregunto en este momento, le pregunto a cada uno de ustedes, hermano, ¿por qué quiere que ore? Alguien siempre va a decir, De pronto no es una situación cierta personal, pero si alguien mira, hay fulano de tal, o me contaron esto, por favor. Nos quedaríamos aquí día y noche orando por todas las necesidades. Amén. Orá y velá, dijo Jesús, para que no entres ¿dónde? En la tentación. Miren, cosas tan sencillas. Uno a veces, mucha gente se anima, voy a ir el domingo a la iglesia, allá voy a estar puntual. ¿A qué hora es? Ahí voy a estar. ¿Qué pasó? Algo le sucedió. Vinieron dardos a la mente y no, voy otro domingo, estás cansado, qué pesar, estás trasnochado. Mira que es el único día de descanso. Fue tentado y cayó. Y no vino a recibir lo que tenía que recibir. O a veces suceden situaciones difíciles por las cuales no está. Amén. Dice la palabra del Señor, ahí mismo, Hechos de los Apóstoles 16. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde se solía hacer la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. 3 puntos importantes. El tercero, la palabra de Dios. ¿Qué papel ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tanto la buscas? ¿Qué tanto la necesitas? ¿Qué tanto dependes de ella? Tener un encuentro continuamente con Jesús, tener un encuentro con Jesús es tener un encuentro con su palabra, con lo que Él dice, con sus planes, con su verdad. Por eso el tiempo en que tú lo buscas a través de su palabra, Él te va a hablar, Él te va a revelar. Dice que la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice, es muy útil, es útil la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto y todo. Entre más palabra de Dios tengas, más conocimiento tienes, más entendimiento, más vas a saber sus planes. Entre más palabra de Dios tienes, más vas a poder dar, más vas a poder aportar. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si es viva y es eficaz, entonces, hermano, busquemos, animemos la palabra de Dios. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra que alumbra mi caminar. Por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, son enderezados los pasos, los caminos de los que necesitan la palabra. Es más, dice que nuestra fe, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tengamos contacto con la palabra. Amén. Dice en Romanos 1:16, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿Es qué? Diga, es poder. Diga, es poder. Es poder de Dios. ¿Para qué? Hermanos, sin la palabra no hay salvación. ¿Sí o no? Porque yo, para tener salvación, vida eterna, yo tengo que creer en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. No solamente creer, sino que confesar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu alma, en tu corazón, que el Padre le levantó de entre los muertos, seréis ¿qué? Salvos. Y luego muy claro cuando dice, porque con el corazón yo creo
para justicia, pero con la boca confieso. ¿Qué voy a confesar? Para salvación. La palabra, lo que dice, hermanos, que cada día anhelemos la palabra. Buscar, Señor, háblame, Señor, y que haya esa actitud correcta, que cuando vengas ahora a la escritura dice: Señor, gracias, papá, gracias por hablarme, gracias por enseñarme, gracias por edificarme, gracias por restaurarme, gracias por todo lo que me estás impartiendo en este día. Primera de Corintios, Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? A todo aquel que cree, primeramente al judío y luego al griego. Porque Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, habla de las escrituras. Dice: porque la palabra de la cruz, ¿la palabra de qué? La palabra, o sea, la palabra, porque Jesús, no la cruz, no, la palabra de Jesús, lo que impartió, lo que enseñó, la obra de Jesús en la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Es qué? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Wow, él dijo: hágase, y se hizo. Le habló a la tempestad y la tempestad le escuchó, reconoció que había sido creada por él, y que inmediatamente le obedeció a la autoridad, a la palabra, al verbo, a Jesús. Esto es a nosotros, poder de Dios, pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Dice la palabra de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? ¿La sabiduría de los hombres? Pues ya que en la sabiduría de Dios los hombres no conocieron a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación de ¿qué? De la palabra. Wow, el poder de la palabra. Mire, lo que es locura para muchos, lo que muchos dicen: ay, le lavaron el cerebro, ay, el hermanito, ¿sí o no? Ay, donde da la Biblia y todo. Es la gracia, el poder de Dios manifestado. ¿Dónde? En tu vida. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo. ¿A quién predicamos? ¿A quién predicamos? Crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles ¿qué? Locura. Tremendo. En el capítulo 2 también nos habla el Señor del poder de la Escritura. Dice: así que, hermanos, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, ¿o de qué? ¿No fui con qué? Diga: excelencia de palabras. Wow. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguno, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿quién? ¿Con demostración de quién? ¿Con demostración de quién? Del Espíritu Santo y el poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿quién? Hermano, no es lo que nosotros hablemos. Te puedes quedar todo un día, toda una noche hablando, contando chistes, diciendo cantidad de cosas. Y tú siembras la buena semilla, que es la palabra de Dios.
Si tú llevas la palabra de Dios, tú tienes que tener la seguridad de lo que dice, que su palabra nunca va a regresar vacía, sino que va a dar ¿qué? Fruto, 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 fruto. Jesús dijo: las palabras que yo hablo son espíritu, son vida, son verdad. Cuando tú hablas, estás hablando palabra de Dios, estás hablando las verdades celestiales. Las verdades de quién? De Dios. Jesús dijo: conoceréis la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entre más verdad tengas, menos mentira va a haber en ti. Y si viene la mentira, va a ser derribada por la verdad de Dios, por la verdad que es Jesús, que está en ti. Llenos del Espíritu Santo, caminaban bajo la dirección del Espíritu Santo. Hombres de mucha oración y hombres de mucha palabra, y hombres que en los momentos más difíciles no corrieron ni huyeron. Hombres que en los momentos más difíciles sabían lo que tenían que hacer. ¿Y qué hicieron? Ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, ya habíamos leído que ellos los cogieron, los azotaron, le rasgaron las vestiduras y le dijeron al carcelero y a la gente que estaba ahí trabajando con el carcelero: ojo, que son de mucho cuidado. Los esposaron, pusieron una guardia especial, le pusieron cepo en los pies para que no se pudieran ¿qué? Mover. Miren la seguridad que le pusieron. ¿Qué era lo que tenían estos hombres? ¿Qué era lo que llevaban estos hombres que le pusieron tanta, pero tanta seguridad? ¿Saben qué hicieron ellos en esa situación, en esa prueba, en ese momento, lo que estaban viviendo? Versículo 25. Pero a medianoche, otra vez dice, orando. ¿Qué estaban haciendo? En los momentos difíciles de tu vida, ¿qué tienes que hacer? No salgas corriendo. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Momentos difíciles, levanta tu mirada. ¿A dónde? Al Padre. Ora, pídele. Y él dice: y orando, Pablo y Silas no solamente oraban, sino que cantaban himnos a Dios. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían en los momentos de prueba? ¿Qué hicieron en los momentos difíciles? Se empezaron a quejar, empezaron a renegar, empezaron a echarle la culpa a Dios, empezaron a echar la culpa a los hermanos, a los líderes. No, empezaron a orar y empezaron a ¿qué? A cantar, diga cantar, a cantar himnos. Y dice la palabra de Dios que los presos los oían. ¿Quiénes son los presos? ¿Estaban presos ellos? Aún estaban en la prisión. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pablo dijo: la palabra no está presa. No está presa, dijo Pablo. No está presa. Tenía el Espíritu Santo de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, él y Silas. Y determinaron ¿qué? Orar y cantar ¿qué? Himnos al Señor. Parranda, a lo mejor los presos, estos están como
ha dado la libertad total. En la cruz Él dijo: consumado es. La deuda ha sido pagada. Ha sido libre del reino de las tinieblas. Ha sido libre. He venido a darte libertad. Y no solamente, dice el Señor, he venido a darte libertad, sino mi hijo, yo he venido a darte vida, pero en abundancia. Se equivocaron pensando que los iban a callar. Pablo, conociendo la palabra, yo creo que está comenzando: Dios, mayor es el que está entre mí que el que está. ¿Sí o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me hace fuerte. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ahí está. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Orando al Señor, poniendo la mirada no en las cadenas, no. ¿Saben qué estaba poniendo la mirada? En su Dios, en aquel que prometió que iba a estar con ellos. Pero ¿saben también en qué estaba poniendo la mirada? En toda la gente que estaba presa. ¿Y saben en qué estaba poniendo la mirada? ¿Dónde estaba el corazón de Pablo y de Silas? En la ciudad de Filipo. Tenían una visión. Ni el mismo diablo, ni las mismas cadenas que tenían ahí, ni las mismas pruebas le iban a impedir que el reino de Dios se estableciera en esa ciudad. Nada podía impedir a Pablo y a Silas que la visión y la misión por la cual fueran llamadas se cumpliese. ¿Y los presos qué? Los siguen. En momentos difíciles de tu vida, ora, canta al Señor, alaba al Señor. Estás en libertad, Él está contigo. Pero mientras le alabas y oras, dice la palabra de Dios que Él está actuando no solamente en tu vida, sino, dice Hechos de los Apóstoles, que Él iba añadiendo los que iban a ser salvos. No solamente se iban a romper las cadenas de Pablo y de Silas, no solamente iban a caer la puerta, iba a temblar ahí ese lugar, sino que Dios quería que la gente que estuviera en la cárcel, estaban en la cárcel, ellos fueran libres. Y fueran libres a través de dos hombres que sabían quién los podía liberar a ellos también. Hermanos, cuando estés pasando por un momento difícil, ten en cuenta que tú tienes a Cristo, libertador en tu vida, que tienes al Rey de Reyes y Señor de señores en ti, que tiene la máxima autoridad donde en ti. Pero sí, en esos momentos, hermano, piensa que hay cantidad, quizás es tu familia, jóvenes que están en prisiones. Nosotros ya hemos sido libres, somos ciudadanos del cielo, somos embajadores de Cristo, somos colaboradores, dice la palabra de Dios. Debemos vivir en otra condición, pero sí ver la condición y la posición de aquellos que están presos, que están cautivos por el enemigo. Y él es una estrategia que ha utilizado siempre el enemigo, que empecemos a ver nuestro pero, lo que nos está pasando. Cuando lo tenemos a él, lo tenemos todo, para que no podamos en ese tiempo mirar lo que está pasando afuera, y aún con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, lo que está pasando. Tiempos difíciles, oramos, cantamos. La oración la escucha Dios. La oración que más se escucha a Dios es la que tiene que ver con su propósito y con su voluntad. La voluntad de Dios, el deseo y el sueño de Dios es que ni un solo hombre se pierda, sino que sean ¿qué?
salvos. Por eso dice que oramos a Él, venimos confiadamente sabiendo que Él nos escucha, dice 1 Juan. Y si sabemos que Él nos escucha, es porque Él que nos responde, porque nuestra confianza está en Él. Dice la palabra de Dios que los presos ¿qué? ¿Qué hacían los presos? Ya lo oían. Entonces sobrevino de repente el terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían al instante, se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó una espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies y dijo a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra, hicieron, le hablaron la palabra. En la cárcel, en la situación en que estaban, tengan en cuenta esto, oraron, hicieron, oraron, alabaron al Señor, cantaron. ¿Y qué hicieron? Hablaron. ¿Qué hablaron? La palabra. El plan de Dios se cumplió. Wow. La visión y el sueño de Dios se cumplió ahí, hermanos, en Filipo, porque dos hombres tenían claro lo que tenían que hacer. Ninguna circunstancia, ninguna situación, hermano, les impidió que ellos establecieran el reino. Primero con Lidia y su familia, toda fue bautizada. Luego con esta mujer que tenía un espíritu inmundo, también fue liberada. Pero luego fue a la cárcel y allí a los presos se les rompieron las cadenas, fueron libres. Y aquel carcelero y su familia creyeron en la palabra, fueron salvos y se bautizaron en el nombre de Jesús. La iglesia Dios la ha puesto para cosas grandes. La iglesia siempre avanza. La iglesia no se detiene. La iglesia avanza. Y entre más cerca esté la venida del Señor, la iglesia más avanza. Y entre más cerca está la venida del Señor, la iglesia más prepara el corazón de las personas para que reciban a Jesús. Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. La iglesia en este tiempo la llamada a preparar el corazón de las naciones, de los pueblos, de la familia. ¿Cómo se prepara? Hermanos, orando, llevando la palabra, declarando sobre nación, sobre esa nación, sobre ese pueblo, sobre la familia, que bendición. Soy luz, soy bendición. Eso dice Jesús. Vosotros sois la luz de los hombres. Permanece en luz. Desecha tinieblas, desecha oscuridad. Permite que la luz, Jesús, cada día brille más en ti, para que alumbre a aquellos que están en tinieblas y en oscuridad. Y si la luz, Jesús, está en ti, ellos van a ver en ti a alguien diferente, alguien lleno de amor, alguien lleno de misericordia, alguien lleno de perdón, alguien manso, alguien humilde, alguien que se preocupa por él, alguien que ora, alguien que le trata bien, alguien que le honra, alguien que le da el lugar que le debe dar. Voy a terminar. Mira lo que dijo Pablo y Juan.
y seguían orando, estableciendo el reino de Dios. Vamos por un momento al libro de Filipenses. Ya no es Filipo, sino el libro de los Filipenses. Y mire Pablo, mire el saludo ya de Pablo. ¿Y a quién está saludando Pablo? ¿A quién está saludando Pablo ahí? Yo quiero que lo leas. Filipenses capítulo 1. ¿A quién? Dice Pablo y Timoteo, siervos, siervos de Jesucristo. Dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Él había podido decir saludo a Lidia y a su familia, mis recuerdos. Qué hombre, mujer de tanta bendición, su familia. Me rogaron que me quedara. Él podía decir un saludo especial a mi amigo el carcelero. Me acuerdo del tiempo que estuve en la cárcel, y a su familia que se bautizaron. Y un saludo especial también a la chica que fue liberada. No. Él dice a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Dice con todos los obispos y diáconos. ¿Con quién? Esa obra creció. No fue en vano lo que Pablo y Silas hicieron. Esa obra creció. Ya tenían diáconos, ya tenían obispos, ya tenían ministros, ya tenían líderes. ¿Cómo empezó esta obra? La primera iglesia fundada en Europa fue esta. Pero gracias a quién? A Dios. A Dios. Y a dos hombres que tenían claro lo que tenían que hacer allá en esa ciudad. Tenían claro lo que tenían que hacer. Y les dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y les dice a ellos: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ahora. Él dice, y Pablo le dice en la carta, allá está iglesia formada con líderes, con todo, con grupo de alabanza, con hermanas que cocinaban, con mujeres. Y le dice: iglesia, hermanos, yo estoy convencido de esto. Y eso nadie me lo puede quitar, me lo puede arrancar. Yo estoy convencido de esto, que el que empezó en ustedes la buena obra la perfeccionará. La perfeccionará. La perfeccionará. La perfeccionará. Wow. ¿Dónde estaba la iglesia? Filipenses. Estaba la iglesia. Le preguntarías a Pablo y a Silas, te sentarías a tomarte un café con él y le dirías: valió la pena ese tiempo que estuviste en la cárcel, y cómo te flagelaron, cómo te... Decir, wow, mira, te presento a toda la iglesia de los Filipenses. Te presento a todos aquellos que estaban en las cárceles, que estaban en la droga, que estaban en el alcohol, aquellos que tenían sus hogares destruidos, te los presento. Aquellos que la gente rechazaba, te los presento. Mira dónde está la iglesia. Valió la pena.
Valió la pena ser guiado por el Espíritu Santo, ser obediente. Valió la pena las oraciones, sí, valió la pena. Valió la pena la palabra, valió la pena. Valió la pena en medio de la prueba, en medio de la adversidad, poner la mirada en Cristo y no en los hombres. Poner la mirada en Cristo no es mi problema, sino poner la mirada en aquellos que sí tienen un problema cuando no tienen a Cristo en su corazón. Eso sí que es un problema. Ver a aquellos que están perdidos porque no tienen a Cristo. No lo tienen. Eso sí que es problema. La iglesia no puede entretenerse mirándose el uno al otro, viendo las pequeñeces de las cosas que pasan, cuando Cristo es tu solución, la palabra, la sabiduría,